Ja està preparat? Espera que acabi de... ¿Sí? Bien, pues después de un tiempo vamos a reanudar las conferencias y en esta vamos a ver un tema que ha sido de bastante actualidad y ha sido precisamente la visita del Papa a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a analizar muchas frases que han dicho varios personajes, de los que más trascendencia han tenido, y veremos cómo ha habido frases sumamente impresionantes que tienen mucho que ver con todo lo que nosotros habíamos desarrollado en los anteriores temas. Vamos a ver cómo las frases nos van llevando a una disposición de hechos que se van a ir preparando para los próximos acontecimientos que va a vivir la humanidad. Y vamos ya, sin más preámbulos, directamente a empezar con el tema, que es este. Por cierto, fijaros en la foto. ¿Os recuerda algo? ¿En alguna otra conferencia? ¿Qué lleva el Papa en la mano? La cruz torcida, o la cruz partida también le llaman. Ese crucifijo satánico del siglo VI después de Cristo. Pero hay otro detalle que quisiera que notarais, y es algo que lleva precisamente en el hombro izquierdo y también un poco más abajo al lado de su mano derecha. ¿Veis una cruz roja? ¿Veis como un cuchillo, un machete, un puñal, una espada, una daga que la cruza? ¿Sabéis de qué es representación este signo? Este signo es de los jesuitas. Y como hemos ido tratando, ¿recordáis quién fue el fundador precisamente de los Illuminati de Baviera? Fue, entre ellos, el principal, Adam Weishaupt, que se dice que había sido un ex jesuita, pero que en verdad jamás dejó de ser jesuita. Por tanto, la orden de los jesuitas está íntimamente ligada al papado. Pero más adelante ya trataremos sobre este tema. Da para hacer quizás 2 o 3 conferencias incluso sobre el tremendo tema de los jesuitas, con datos que os van a sorprender muchísimo. Pero no es el tema de hoy. Vamos directamente a esta visita del Papa a los Estados Unidos. ¿Puedes cambiar? Esto es un escrito que salió en el Time, pues ya veis, en el año 1992, y fueron precisamente unas conversaciones que tuvieron lugar entre 2 grandes personajes del momento, el Papa Juan Pablo II y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan. Y precisamente a esto se le tituló la Santa Alianza. Qué Santa Alianza tan extraña, ¿verdad? Entre un Estado, potencia mundial como es Estados Unidos, y otro Estado tan pequeñito, pero con tanto peso mundial, y ese es el Vaticano. A partir de allí las cosas fueron cambiando. En este escrito aparecía como precisamente gracias al trabajo conjunto de estos 2 estados, porque recordemos que el Vaticano, aparte de ser religión, es un estado, consiguieron hacer caer el bloque comunista. Y esto es un dato que dan ellos mismos, no es ningún invento. Hay gente que no se lo quiere creer aún, pero los escritos están. Vamos a ver lo siguiente. Y ahora empezamos ya a analizar un poco todo lo que fue pasando allí. Sacado de Zenit, que es precisamente la agencia de informaciones del Vaticano, nos dice: Benedicto XVI llega a Estados Unidos para sanar heridas de la Iglesia en el país. ¿Os recuerda un texto bíblico, acaso esto, que hemos tratado en anteriores conferencias? Se dice que la bestia recibió una herida mortal de la cual fue sanada. Y ese sanamiento, que empezó en tiempos quizás de un modo muy claro en el Tratado de Letrán en 1929, con Benito Mussolini dándoles precisamente el sector del Vaticano, ese fue un gran primer paso. Pero esa herida sanada se ha ido cultivando con el tiempo, ha ido creciendo, pero cuando ahora se podría decir que ya está completamente sanada, se empiezan a aparecer frases que aún recuerdan que esta herida ya es algo del pasado. Fijaros lo que pone aquí. Es una entrevista con la profesora Donna Orsuto, directora del Lay Center.
Benedicto XVI llega a los Estados Unidos para sanar las heridas pasadas y afrontar los desafíos actuales, afirma Donna Orsuto, originaria de Ohio y directora del Light Center, una residencia romana internacional para los estudiantes de las universidades pontificias. Orsuto es también profesora en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hoy nos vamos a hacer un hartón de ver precisamente recortes de periódico y muchas frases, pero todas ellas tienen un mensaje muy importante. Veremos cómo a medida de ir recopilándolas todas nos va a llenar las piezas de un puzzle que nos va a poner los pelos de punta. Sigamos con la siguiente imagen. Alfa y Omega, aquí y ahora. Esto es una revista, un pequeño periódico que lo edita precisamente el Arzobispado de Madrid. Y yo no quisiera que os perdierais para nada lo que aquí pone. El Papa en Estados Unidos, colaborador de la verdad con hechos y palabras. ¿Veis en la foto? Parte del recibimiento del Papa. Y fijaros lo que pone, la propuesta de Benedicto XVI. Y esto lo escribe Ricardo Benjumea, el redactor de esta revista. Frente a los problemas de hoy, la respuesta que nos da la teología del Papa es muy simple. Hace falta santidad. La cultura de la vida y la civilización del amor significan la recuperación del Dies Domini, el Día del Señor, como programa completo de vida. Debemos recuperar el sosiego en el corazón de nuestro activismo para dejar espacio a Dios y dar cabida al otro en su integridad. ¿Qué quiere decir recuperar el Dies Domini? Es recuperar el domingo como día de reposo. Si recordáis, en las 3 últimas conferencias sobre la marca de la bestia, quedamos claramente impresionados al ver cómo precisamente este era el paso de esta bestia que quiere volver a imponer el día de reposo para todo el mundo. El Papa en ningún momento públicamente habló de instaurar el domingo otra vez para todas las sociedades. Pero fijaros cómo el Arzobispado de Madrid sí sabía lo que iba este señor a Estados Unidos. Y aquí lo sueltan. Qué detalle tan trascendental. Lo que a la profecía hace años parecía una cosa muy lejana, ahora precisamente estamos viendo cómo está en el preámbulo de que esto mismo se cumpla. Y está en nuestros días. Y esto no son bromas, ¿eh? Avancemos. ¿Veis? El catolicismo, divididos los evangélicos en sus distintas ramas, es la primera religión del país, de Estados Unidos. Evangélicos, protestantes hay muchos, pero son de muchas diversas denominaciones. Los católicos son solo una. Y como, por tanto, uno, son muchísimos más en comparación de importancia con los evangélicos. Y esto en Estados Unidos. Esto hace muchos años, sobre todo al principio de haber creado este país, ese país, Estados Unidos, sería la cosa más impensable del mundo. Porque precisamente, ¿quién fue a levantar Estados Unidos o a vivir en Estados Unidos? Pues los protestantes que huyeron del catolicismo en Europa. Casi nada, cómo han cambiado las cosas. Y aquí es donde tenemos precisamente Alfa y Omega, el Seminario Católico de Información, y donde aparece, que es del Arzobispado de Madrid, Fundación San Agustín, y el redactor jefe es precisamente el escritor del artículo, Ricardo Benjumea de la Vega. Vayamos a la próxima. Religión digital. Bueno, es largo, pero la verdad es que no tiene mucho desperdicio. Nada de lo que aquí aparece. ¿Pots clicar un moment endavant? Tira enrere, sisplau. Vale. Fijaros, dice, este es un viaje especial en el que se encuentran el mayor imperio espiritual y el mayor imperio terrestre y sus respectivos emperadores, el sumo pontífice romano y el presidente de los Estados Unidos de América. Tiene una dimensión universal innegable. Fijaros cómo este artículo ya nos habla directamente de 2 grandes poderes, lo que en la profecía se conoce como, recordáis en el libro de Daniel, capítulo 11, el rey del norte. El poder político, armamentístico, que es Estados Unidos, y el poder espiritual que está detrás moviéndolo todo, el papado. Si seguimos avanzando, podemos leer aquí otra parte muy importante. Una tercera organización de vocación, también universal, como Naciones Unidas, entrará en juego en este viaje.
pero en su caso ofreciendo una tribuna al Papa para que desarrolle el argumento mayor de su papado, que consiste en identificar los valores del catolicismo con los de una ley natural válida y exigible en todo el mundo. En nombre de ese universalismo, Roma quiere imponer su panoplia de valores conservadores. Yo no sé si os dais cuenta de la magnitud de esta frase. Estamos hablando de un momento en el que tenía que hacer su charla en Naciones Unidas. Fue muy impresionante todo lo que allí se dijo, ya lo veremos con detalle. Pero fijaros cómo precisamente se habla de una ley natural que es válida para todo el mundo, pero además exigible. Y una cosa que se exige no es algo que se pueda aceptar libremente, sino que se impone. Y cuando una cosa se impone, suele ser por las malas. Ya os podéis imaginar lo que eso puede conllevar. Vamos a seguir avanzando un poco. Veremos quizás en un más grande lo mismo. Hace gracia la foto anterior, si os fijáis, donde los dos personajes están juntos. ¿Sabéis? Si un protestante del siglo XVIII-XIX le hubiesen dicho que esto sucedería y se verían así uno al lado del otro, se hubiesen ido corriendo. Y en cambio ahora es la cosa más normal. Vamos a ver esta otra. Es el viaje de la autoridad religiosa más reconocida del planeta a un país que sitúa las creencias y la expresión pública y abierta de la fe en alguna divinidad en un lugar especial de la vida política, y que cuenta al catolicismo como una de sus más extensas confesiones religiosas, en la que está adscrito 1 de cada 4 ciudadanos. La autoridad religiosa más reconocida del planeta. Este es precisamente el Papa. ¿Avancemos? La comparación entre las ideas y actitudes religiosas de los dos emperadores, el terrenal y el espiritual, es un ejercicio sugerente que aquí solo se puede esbozar. Fijaros cómo otra vez más nos sigue diciendo Daniel lo que iba a suceder, con tantos años de anticipación. Si recordamos bien, la profecía de Daniel se escribió 600 años antes de Cristo. ¿Cómo podía saber Daniel que todo esto iba a suceder si Dios no se lo hubiese llegado a inspirar? El rey del norte, la conjunción entre el poder militar, el terrenal y el poder espiritual del Papa. Siguiente. Bueno, esto es de hecho lo que habíamos visto antes. Y vamos a ver esta otra. Bush tiene mucho de católico en su actitud religiosa, como lo tenía Blair hasta el punto de que se convirtió. ¿Sabéis? Cuando Tony Blair se convirtió al catolicismo hace muy poco, apenas se le dio ninguna importancia y era trascendental. Él esperó a dejar precisamente ser el presidente de su nación, el primer ministro de Inglaterra, y se hizo católico. Y eso tuvo un propósito, porque ahora es uno de los, es el enviado de lo que se conoce como los 4 para negociar en el Próximo Oriente. Qué casualidad, en la zona de Israel precisamente. Pero ya veis la frase tremenda. Bush es protestante, ¿no? Todos tenemos entendido que es protestante. Quizás en otra charla vamos a demostrar si realmente él es protestante o es católico. Pero es curioso que aquí, en este artículo, también aparezca esto. Vamos a ver la otra. La posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social está sujeta en todo momento a las reglas de la democracia, según las cuales son las instituciones representativas de cada país las que fijan el cauce central por el que ha de discurrir la convivencia. Hago un inciso aquí. ¿Os recuerda algo la frase en construcción del orden social? ¿Qué aparecía en el billete de dólar? ¿Lo recordáis? ¿Recordáis algo parecido al nuevo orden mundial? Es básicamente lo mismo. Varía sencillamente social, pero el significado es exactamente el mismo. Tiene que haber un orden, y ese orden va a ser el de ellos, y se está construyendo. Pero ¿quién tiene que participar? Teóricamente los creyentes. Y eso va a ser en plan democrático. Vamos a ir viendo como de democrático nada, porque si hemos visto antes que una ley natural es además exigible, ¿dónde está la democracia? Pots tornar un moment enrere, sisplau?
Sigue diciendo, pero ello ha de implicar también que las posiciones adoptadas respecto a asuntos públicos por parte de quienes se vinculan en conciencia al compromiso de llevar a la práctica los fundamentos cristianos o cualesquiera otros cuenten siempre con posibilidades de expresión y de efectiva realización. Está sacado de editorial El Correo. Quiere decir, sencillamente, de que la política, que es a través de donde los ciudadanos actúan, puedan llegar a decidir las cosas, como suele pasar teóricamente. Pero claro, es que nos está hablando de que quien tiene que hacer la presión sobre la política, ¿quién debe ser? Los creyentes. El poder religioso que está detrás. Tiene que mover a los políticos. Washington, viernes 11 de abril del 2008, sacado de Zenit. En esta ciudad hay una excepcional expectativa por la llegada del Papa, y dado que la mayoría de los interesados no podrá acceder al estadio, todos buscan vías alternativas para saludar al Santo Padre en persona, siquiera desde lejos, y recibir su bendición. Hay una conciencia muy real que es Jesús quien estará presente aquí, en la persona de su representante en la tierra. Yo no sé si esto recuerda a las anteriores conferencias, pero es equiparar drásticamente a Jesús con el Papa. Pues ya vimos que precisamente no es lo mismo, pero ya veis, ahí está. Siguiente. Sigue diciendo, pancartas, imágenes, cantos, camisetas, banderas, obleas, recuerdos, gorras, todo vale para hacer de 3 cortos días una experiencia vital de fe, un encuentro personal con Jesús que promete ser universal, fraternal e intenso. Y vemos en la imagen, por ejemplo, como este niño lleva una camiseta con su ídolo, ¿no? Su ídolo, nunca mejor dicho, el Papa. El merchandising que se montó respecto a la visita del Papa fue impresionante. Imaginaos, es como si hubiera ido cualquier cantante de rock conocido y, lógicamente, antes del concierto, pues empiezan a hacer su promoción, a vender todo lo respecto a él. Pues pasó exactamente lo mismo. El Papa ayer volvió a reiterar la necesidad de abrazar un catolicismo total. Editorial El Mundo. Y ahora vamos a ver el recibimiento del Papa, que fue realmente impresionante. El Papa se confiesa avergonzado por los curas pederastas en Estados Unidos. Benedicto XVI inicia su primera visita pastoral de 5 días a Norteamérica, que fueron 6. Y yo no quisiera que os perdierais la instantánea de esta foto. Yo no sé si os percatáis aquí en precisamente un detalle muy importante, interesante y curioso. Dice, saludos en la pista, a pie de foto. El presidente Bush y su esposa dieron la bienvenida a Benedicto XVI a pie de pista a su llegada a la base de Edwards, inicio de la visita pastoral a Estados Unidos. Vamos a ir viendo cómo a ningún jefe de Estado, jamás en la historia de los Estados Unidos, el presidente ha ido a recibirlo a las escaleras del avión. Jamás. En cambio, a él sí. Pero hay otro detalle muy significativo. ¿De qué color van vestidos las personas que están al lado del Papa? ¿Lo veis? ¿Van verdes? ¿Van rojos? ¿Van rosas? ¿Van a topos? Van todos negros. ¿Por qué van todos negros? ¿Y por qué el Papa va blanco entonces? ¿Es porque coincidió que les gusta a todos el negro? Esto tiene una explicación. ¿Sabéis? Cuando una persona pide o se le concede audiencia ante el Papa en el propio Vaticano, es obligatorio que esas personas vayan vestidas de negro. Obligatorio. Porque el único que tiene santidad es el que va de blanco. Y esto quiere decir que tú te supeditas a él. Para mí esto es impresionante, porque esto no pasa ni en el Vaticano. Pasa en el propio Estados Unidos de Norteamérica, casi nada. Yo esto os lo digo porque tuve la oportunidad de conocer a una persona que había estado vinculada con Opus y tuvo una audiencia precisamente con el Papa y era una exigencia de protocolo en la cual él debía ir de negro y se le explicó el porqué. Pues ya veis, en Estados Unidos mismo y en la escalera del avión. Siguiente.
el presidente George Bush y su esposa Laura decidieron ir a recibir ayer al pontífice a la base aérea de Andrews, al sudeste de Washington, un gesto sin precedentes. Ni siquiera lo hizo Bush cuando aterrizó el año pasado la reina Isabel II de Inglaterra. Hoy tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida en los jardines de la Casa Blanca ante miles de invitados. Y fijaros que dice, el Papa admira la espiritualidad de Estados Unidos y Bush se siente atraído por la moral católica. ¿Recordáis las citas del libro del conflicto de los siglos? ¿Cómo se iba a imponer precisamente la bestia, el papado, en todo el mundo? ¿A través de qué? ¿Qué utilizaría? La moral. Increíble, ¿eh? Si no fuera por los profetas de Dios, qué perdidos iríamos en esta sociedad. ¿Cambian? La simpatía es correspondida por Bush. Pese a ser metodista, se siente muy atraído por aspectos de la moral católica y por la actitud de este Papa en particular. Se ha llegado a decir que, en secreto, Bush es católico. Lo cierto es que ha dado mucho protagonismo y poder a personajes católicos, entre ellos los dos nuevos jueces del Tribunal Supremo que designó: los conservadores John Roberts, presidente de la institución, y Samuel Alito. Yo no sé si recordáis que pasó algo muy interesante con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hubo unas extrañas situaciones en las que algún personaje terminó mal. ¿Y quién se puso en su sitio? Precisamente conservadores católicos. Y ellos son los que, en el fondo, ponen las leyes o dictan lo que sí y lo que no en Estados Unidos. Siguiente. Benedicto XVI dijo que la religión y la moralidad son soportes indispensables para la prosperidad política. Bush aseguró que el mundo necesita el mensaje del Papa de Dios es amor ante el creciente fanatismo. A mí son frases que me ponen los pelos de punta. Porque que Bush diga que el mundo necesita el mensaje del Papa, es decir, que un protestante que se había separado de Roma precisamente por el asunto del papado, y ahora diga que lo que necesita es el mensaje del Papa. Y que, además, el Dios que predica el Papa es amor. ¿Ante qué? El creciente fanatismo. O sea que si tú no reconoces que el mensaje del Papa, de Dios es amor, y todo lo que comporta es bueno, y hay que seguirlo, tú eres un creciente fanático. ¿Entendéis el mensaje? Pues ya podemos saber qué va a pasar después, lógicamente, ¿no? A quien no haga caso. Vemos otra instantánea del recibimiento del Papa. Todos de negro, ¿eh? ¿Veis hasta los cámaras? Es impresionante, ¿eh? Y fijaros en estas frases que cuando estábamos preparando el PowerPoint con mi hija, a veces estábamos dudando de, ¿esta frase la hemos recogido ya? Porque quiero que destaquéis las palabras que están en verde. Dice, en un mundo en el que algunos ya no creen que podamos distinguir lo verdadero de lo falso, necesitamos su mensaje para rechazar esta dictadura del relativismo y abrazar una cultura de la justicia y la verdad, dijo Bush en una ceremonia de recibimiento con gran pompa. Fijaros, en un mundo, dice. No es una cuestión local de Estados Unidos, ni de Roma, en un mundo. Pero vamos a ver por qué os he dicho lo de antes, de esa confusión con mi hija. Sigamos. En esta foto también dice, el presidente estadounidense George Bush preparó un recibimiento sin precedentes para el pontífice al ir por primera vez a recibir a un jefe de Estado al aeropuerto. No me lo he inventado yo, ¿eh? Ya lo veis, sale en la prensa. Sigamos. En un comunicado conjunto, ambos líderes expresaron su esperanza en que se alcance la paz en Oriente Medio y su preocupación por el sufrimiento de la minoría cristiana de Irak. ¿Por qué exaltamos en rojo esta frase? Esperanza en que se alcance la paz en Oriente Medio. Porque esa es la clave de todo. Si recordamos otra vez Daniel 11, los versículos finales, algo tiene que pasar en Oriente Medio, y algo muy concreto en la zona que conocemos como Israel. ¿Por qué les interesa tanto esto a ellos, esta paz?
Dentro de poco tiempo vamos a hacer una charla exclusivamente sobre algo que tiene que pasar en Israel, que nos va a afectar absolutamente a todos. Pero eso ya es otra historia. Bush y Benedicto XVI dijeron asimismo que esperan la resolución del conflicto israelo-palestino con la creación de un Estado palestino independiente conviviendo en paz con Israel. Además expresaron su respaldo mutuo a la soberanía e independencia del Líbano, que se encuentra en medio de una severa crisis política que Washington atribuye en buena medida ¿a quién? A Siria. Ahora hay negociaciones teóricamente de paz, pero se sigue diciendo que el responsable de lo que está pasando en el Líbano es Siria. Y si recordáis también precisamente un texto del libro de Isaías, nos habla de que Damasco, capital de Siria, dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Por qué les va a pasar eso? Esa profecía no se ha cumplido y hace muchísimos años que está escrita. Algo debe pasar allí. Y de momento ya vais viendo lo que pasa. El Papa completará en Nueva York su visita de 6 días en Estados Unidos. Y empezamos otra vez con los numeritos cabalísticos a los cuales esta gente son tan asiduos. ¿Por qué 6 días? ¿Recordáis cuál es el número de la bestia? ¿De qué se compone? ¿El 666? Pues eso, de 6 es. Vamos a ver más cosas. Y su visita es la 9ª de un pontífice a Estados Unidos. ¿Y por qué ponemos aquí un 9 y con un reflejo invertido, que es una inversión de símbolos, como el 6? Pues porque estas personas también juegan mucho con la inversión de símbolos. Y nosotros podemos leer 999 y en verdad están queriendo decir 666. Esto no es un invento mío. Si conocéis algo del asunto cabalístico veréis que funciona así. Y es algo de lo que ellos se sirven para dar sus mensajes cifrados. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Benedicto XVI saluda a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en presencia de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el presidente estadounidense George W. Bush, que está detrás, y la primera dama Laura Bush, a la izquierda, durante el acto de bienvenida realizado en la Casa Blanca. ¿Por qué pongo esta foto aquí? ¿Por qué con estos personajes? Vamos a ver en otra posterior conferencia, cuando hablemos precisamente sobre los jesuitas, qué extraña relación tienen estos personajes teóricamente protestantes con los jesuitas. Es para quedarse impresionado. Pero ahí están, besando la mano al Papa, el signo más auténtico de su misión. Siguiente. Bueno, esta foto para mí dice mucho sin ningún comentario. Bush aplaudiendo al Papa mientras sale a escuchar los vítores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta tampoco tiene palabras. Pero bueno, es su santidad. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cambiamos? Ya estamos en la Casa Blanca. No os perdáis ese signo de Bush, que un día hablaremos en profundidad sobre ese simbolismo. Benedicto XVI fue recibido hoy por Bush en los jardines de la Casa Blanca con una espectacular ceremonia a la que asistieron unas 13.000 personas. Ya estamos con el 13 ahora. Según los datos de las autoridades estadounidenses, no mías, ¿eh? Y después ambos se reunieron en privado en el despacho Oval. Bush añadió, y ahí volvemos a la confusión con mi hija, en un mundo donde algunos ya no creen que se pueda distinguir entre el simple bien y el mal, necesitamos su mensaje de rechazo a esta dictadura del relativismo y abrazar una cultura de la justicia y la verdad. Y iros quedando con esta frase, o estas 3 primeras palabras, en un mundo. Siguiente. Fijaros, en un mundo donde algunos ven en la libertad el mero derecho a hacer lo que quieren, necesitamos vuestro mensaje de que la libertad verdadera nos requiere vivirla no exclusivamente en provecho propio, agregó. Antes de entrar en el detalle de en un mundo, fijaros lo que nos dice. Necesitamos vuestro mensaje de que la libertad verdadera nos requiere vivirla
no en provecho propio, exclusivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa libertad verdadera que nos ofrece el papado, hay que vivirla públicamente, no solo privadamente, casi con miedo de decir, yo soy creyente de... No, eso tiene que ejercer su peso en la sociedad. Y eso es a lo que está instando, o ha instado mucho allí. Pero, ¿por qué repite otra vez en un mundo estas palabras Bush? Vamos a ver otra imagen. El pontífice cumplió 81 años, 8 y 1, 9, el miércoles, en el primer día completo de su visita a Estados Unidos como líder de la Iglesia Católica. Fijaros que aprovechó la coincidencia para celebrar su cumpleaños precisamente en lo que teóricamente era su máximo rival religioso, Estados Unidos. Teóricamente era en el pasado, pero ahora ya no. No os perdáis la foto de la derecha, es el momento de soplar las velas, con pastel incluido. Su estadía de 90 minutos, ya empezamos, en la Casa Blanca fue acompañada de una pompa y circunstancia rara vez vistas, pese a ser un lugar de recepción de reyes y estadistas mundiales. ¿A quién le dan la máxima pompa? ¿A algún gobernante mundial de una gran nación? Pues sí, porque el Vaticano es la gran nación por excelencia, por encima de todas, por pequeña que sea, porque son los que mandan. Y a él le hacen todos los honores. Avancemos. El viernes próximo, si Dios quiere, tendré el honor de dirigir la palabra a la Organización de las Naciones Unidas, dijo el Papa, donde espero alentar los esfuerzos que se están haciendo para dar a esa institución una voz todavía más eficaz en favor de las expectativas legítimas de todos los pueblos del mundo. A este respecto, en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la exigencia de una solidaridad global es más urgente que nunca si se quiere que todos puedan vivir de acuerdo con su dignidad, como hermanos y hermanas que habitan en una misma casa, alrededor de la mesa que la bondad de Dios ha preparado por todos sus hijos. Los Estados Unidos se han mostrado siempre generosos en salir al encuentro de las necesidades humanas inmediatas, promoviendo el desarrollo y ofreciendo alivio a las víctimas de las catástrofes naturales. Que podríamos hablar de quién provoca a veces esas catástrofes naturales. Pero, torna enrere, sisplau. Si os habéis fijado, era el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esto tampoco son bromas. ¿Sabéis? Los derechos del hombre, esa Declaración Universal, está basada precisamente en los conocimientos masónicos. O sea, no está basado en Biblia, sino precisamente en la causa masónica. Pero bueno, eso es lo que iban a celebrar. Un día trataremos exclusivamente una reunión sobre la ONU y veremos cómo precisamente la masonería impera de lleno allí. Sigamos avanzando. Otra vez, en un mundo en que algunos amenazan la vida como algo que puede descartarse, necesitamos vuestro mensaje de que toda la vida humana es sagrada y que cada uno de nosotros es amado y necesario, dijo el presidente. Y ahora ya os digo, ¿por qué se repite tantas veces en su discurso, en un mundo, en un mundo, en un mundo? Y necesitamos su mensaje, necesitamos vuestro mensaje. ¿Por qué? ¿Sabéis? Esto es una forma conocida de tratar un mensaje hacia el público a través de un orador para que repitiendo continuamente esa frase quede en los oyentes. Y esa frase manipule el cerebro de los oyentes inconscientemente para asimilar que ese mensaje es cierto. Y eso es una táctica. Bush no escribe sus mensajes, alguien se los escribe, pero quien lo escribe lo sabe muy bien. Y no hace otra cosa que ir machacando continuamente que todo el mundo necesitamos al Papa y su mensaje. Porque de lo contrario, mal lo vamos a pasar. Y si no, mal nos lo harán pasar. Siguiente.
Y esta es una cita sacada del libro escrito por Helen White, El conflicto de los siglos, página 630. Y estamos hablando de 1911. Ella dice, esta es su foto, por cierto, cuando ella era anciana. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia católica, se está refiriendo, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo, en Europa. Y esto lo escribió ella en 1911. En esa época se empezaban a hacer esos primeros pasos difusos. Ahora, esa puerta que se estaba abriendo está más que abierta. Yo diría que está abierta la puerta y la ventana, porque de lleno se está consolidando. Esa es la visión de un profeta. ¿Y quién es este personaje? Gordon Brown, pues el premier británico, y estuvo en la Casa Blanca. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se dio cuenta de que este señor estuvo allí? Pues ¿sabéis que coincidió su visita precisamente con la del Papa? Y de él no se dijo ni mu. Ni mu. ¿Y qué es el premier británico? ¿Por qué quedó eclipsado de ese modo tan aplastante por la visita del Papa? Quizás hicieron algo juntos. Vamos a deducirlo muy pronto y veréis por qué. Gordon Brown pide nuevas sanciones contra Irán. Y esto es cuando el Papa ha cogido y se ha ido justo de la Casa Blanca. Entonces aparece Gordon Brown con Bush. Y ya estaba allí. Y no se decía nada. El primer ministro británico Gordon Brown ha pedido incrementar las sanciones europeas contra Irán por su supuesto programa nuclear, específicamente contra sus inversiones en gas natural licuado. En las próximas semanas queremos ampliar las medidas para incluir inversiones en gas natural licuado. Creo que envía otra señal al régimen de que lo que está pasando es inaceptable, dijo Brown tras un encuentro en la Casa Blanca con el presidente estadounidense George Bush. Por su parte, Bush aseguró que cualquiera que piense que el programa de enriquecimiento de uranio iraní no tiene aplicaciones militares es, a mi juicio, ingenuo. No sé si esto recuerda algo a una anterior guerra. Nuestra posición es clara. Ahora vamos a trabajar con otras naciones para dejar muy claro al régimen iraní que no debe tener la capacidad de desarrollar un arma nuclear, agregó Bush. Gordon Brown ve la amenaza seriamente como la veo yo, y ahora es el momento de enfrentar esa amenaza. Creo que podemos resolver el problema diplomáticamente, dijo el mandatario estadounidense. Les hablo a los otros líderes europeos sobre cómo podemos ampliar las sanciones europeas contra Irán y asegurar que sean respetadas y efectivamente implementadas, aseguró Brown. Fijaros cómo da la sensación de que, bueno, es solo amenazas, vamos, un poco de sanciones más, ¿no? Apretando, pero solo sanciones. Veremos cómo no todo va a acabar aquí. Brown dijo que Gran Bretaña y Estados Unidos trabajarán con socios como Francia, Alemania, Rusia y China para asegurar que Irán reconozca que no puede ignorar a la comunidad internacional y sus obligaciones con impunidad. ¿Y por qué precisamente sacan este mensaje después de la visita del Papa? ¿Será que recibieron órdenes de alguien que estuvo allí con ellos? Es para pensar, ¿eh? Es para pensar y mucho. ¿Quién es el jefe de quién? Pasemos a la siguiente. Y esta la quise incluir porque la foto no tenía desperdicio. El Papa llama a reforzar la Iglesia ante un mundo hostil. Y fijaros lo que pone a pie de página. ¿Puedes tirar un buen enrere, sisplau? Debajo de la foto, revuelo. Algunas monjas y otros fieles saludan efusivamente a Benedicto XVI y toman fotografías en la Catedral de San Patricio de Nueva York antes de la celebración de la misa. Yo no sé si veis sus caras, su aspecto, su forma de echarse sobre... ¿Lo veis? Si ahora cambian estas personas por gente joven y cambian al Papa, que no se ve en la foto, por un cantante de rock, sería la misma situación, ¿verdad? Un fanatismo hacia esa persona. Y ahora solo os pregunto una cosa. Si cualquier persona que dice que es de una denominación distinta al Vaticano, a la Iglesia Católica, recibe este apoyo tan impresionante de sus fieles,
¿no se le tacharía de líder de secta? Es para pensar, ¿eh? Y en cambio esto es normal. Vamos a ampliar. Más de 4.000 sacerdotes han sido acusados de cometer abusos desde 1950. Los procesos han costado a la Iglesia estadounidense en torno a 2.000 millones de dólares en indemnizaciones, casi nada. ¿Y por qué hemos sacado la anterior imagen? ¿Sabéis? El Papa, antes de bajar del avión, ya había pedido perdón oficial. Se vieron imágenes en televisión, cogiendo el micro desde el propio avión, desde dentro, pidiendo perdón por los abusos de los curas, sacerdotes, hacia niños, y que han causado tanta problemática en Estados Unidos, ¿no? Y él pide perdón. Pero ¿sabéis quién estaba dirigiendo esos asuntos cuando todo eso sucedió? ¿Quién era el máximo responsable de decir a esos sacerdotes, pues vosotros vais a pasar a otra diócesis, o vosotros vais a ser suspendidos, o vosotros? Era él, cuando era cardenal. Y ahora parece que no pasa nada. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está su responsabilidad ante eso? Ya estamos en la zona cero. El Papa reza por la paz en un mundo de violencia en su visita a la zona cero. Imagen retransmitida a casi todos los países. El Papa no pronunció ningún discurso, solo se arrodilló y rezó en silencio. Y después dijo una plegaria en la que pidió que la paz llegue a nuestro mundo de violencia, al corazón de todos los hombres y mujeres y entre las naciones de la tierra. Míranos, gente de diferentes creencias y tradiciones, reunidos hoy en este lugar, escenario de violencia y dolor increíbles, exclamó el Papa en la zona cero. En su plegaria recordó a todas las víctimas de las Torres Gemelas, así como de los atentados contra el Pentágono y del avión que se estrelló en Shanksville, en Pensilvania, y a sus familiares. Y ya hemos ido viendo que precisamente lo que pasó allí no fue lo que nos han ido enseñando que fue. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Nos ha quedado bastante claro ya, ¿no? Y ahora la imagen que se da es todo lo contrario. Papa visita zona cero, reza con familiares y víctimas. Y curiosamente aparece, el mes pasado el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, acusó a Benedicto de ser parte de una nueva cruzada contra el Islam. El Vaticano rechazó la acusación. Siempre aparece Osama Bin Laden en el momento oportuno, ¿eh? Y el mensaje que da es importante, nueva cruzada contra el Islam. Si recordáis la carta de las 3 guerras mundiales, escrita por Albert Pike a Giuseppe Mazzini, en la época de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, ¿no se dijo acaso ya que la Tercera Guerra Mundial vendría precisamente por confrontar el mundo islámico con el mundo cristiano? Pues ya vemos como precisamente los líderes hacen eso. Osama Bin Laden por un lado, y las frases que sacó el Papa antes, y esas caricaturas que salen de Mahoma, y tantas cosas que están saliendo contra el Islam, que luego él dice que bueno, no pasa nada, que ha sido una mala interpretación. ¿Qué están haciendo en el fondo? La polémica, para confrontar. Las cosas no pasan porque sí. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo: él de verdad comprende lo que pasó aquí y cómo este fue un ataque a gente que ama la libertad en todo el mundo y a la gente que quiere poder practicar su religión, dijo Bloomberg a Reuters en la zona cero. Creo que él siempre fue un hombre de paz y un hombre que cree que deberíamos vivir juntos y está rezando por todos. Pues eso no es lo que decía la profecía de este poder, precisamente, aunque esa es la imagen que se nos está vendiendo. ¿Pensem? El teniente Eddie Mullen, de la Brigada 142 de Queens, Nueva York, fue uno de los primeros en llegar a las Torres Gemelas tras los atentados del 11 de septiembre. Encontrarse con el Papa Benedicto XVI en este mismo lugar, casi 7 años después, ha sido una experiencia hermosa e increíble. En el último día de su visita a Estados Unidos, el Santo Padre llegó a la llamada Zona Cero para elevar una plegaria por las más de 2.700 víctimas de los ataques terroristas del 9-11, o 11 de septiembre, ¿no? Siempre sus numeritos. Cada movimiento del Papa ha sido impresionante. Su visita al World Trade Center ha sido una bendición y una experiencia increíble. En Nueva York siempre hay puntos de vista contrarios, pero nunca había experimentado en mi vida un momento en el que nadie pudiera decir algo mal, indicó. Su mensaje de consuelo, paz, esperanza, amor es algo en lo que todos estamos de acuerdo, agregó.
para que alguien se levantara allí y dijera lo que es el papado, ¿verdad? ¿Y quién está detrás de todo lo que ha pasado? Pues hubiese terminado guapo, ¿eh? ¿Avanzamos? Y luego, ¿qué hace? Visita la sinagoga de Parkhurst en Nueva York. El Papa saluda al rabino Arthur Schneider. La sinagoga de Parkhurst es una congregación moderna de judíos ortodoxos que fue fundada en 1888 y se encuentra ubicada cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Cerca de la sede de la ONU. ¿Será una casualidad? ¿Por qué fue a visitar a los judíos? ¿Qué razón tenía de ser eso? Si recordáis las anteriores conferencias, hemos ido viendo su aproximamiento precisamente al pueblo judío. Del Vaticano, ya Juan Pablo II hizo mucho. ¿Por qué está haciendo eso? Recordad que vamos a hablar en una conferencia sobre algo que debe pasar en Israel. Y esto no pasa porque sí. Sigamos adelante. También pasó algo. Encuentro con dirigentes judíos y representantes de otras religiones. Y le ofrecen presentes al Papa. Los representantes de otras religiones. ¿Recordáis el ecumenismo por lo que está trabajando el Vaticano para unir a todos bajo su poder? Pues eso es precisamente lo que pasa. Todo se está preparando. ¿Vamos a avanzar? Está sacada de la página Sí, soy judío. Y dice, por su visita personal e informal, que no forma parte de su programa oficial, Su Santidad desea expresar su buena voluntad hacia la comunidad judía local en momentos que se prepara para la Pascua, indicó Monseñor David Malloy, el secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. La Pascua judía comenzará al atardecer del 19 de abril. ¿Por qué fue precisamente en estos momentos, cuando se preparaba la Pascua judía? Hay detalles que no se hacen porque sí. Hay otras frases donde él vincula plenamente la Pascua judía con unas tradiciones católicas muy importantes. Y está haciendo que cosas que eran aparentemente contradictorias o aparte una de otra, pasen a ser cada vez más una sola cosa. Por algo será. Siguiente. La congregación desestimó las recientes tensiones entre la Iglesia Católica y la comunidad judía. Esta es una instantánea dentro de esa sinagoga. ¿Qué pasó unos días antes? Si lo recordáis, precisamente hubo una noticia que a mucha gente le pasó desapercibida. El Papa lanzó una oración, que es una oración tradicional católica, en la cual pedía la plegaria para la conversión de los judíos. Y entonces hizo unos retoques ante esa oración que la comunidad judía, los que verdaderamente se sienten judíos de verdad, que no se quieren vincular al papado para nada, se exclamaron, se quejaron. Y luego ellos mismos, sus dirigentes, los otros, decían no pasa nada. ¿Qué está provocando con estas declaraciones? Que la gente se bipolarice. Tome, o estamos con él o estamos contra él. Y eso va a pasar también dentro del mundo judío. Oficialmente todo terminó como nada, en abrazos. ¿Por qué será? Y ya estamos en la ONU, pero esto sucedió unos meses antes. Y estamos hablando de Ban Ki-moon. Fijaros, Ban anuncia la celebración en septiembre de una reunión de alto nivel para impulsar los objetivos del milenio. ¿Qué objetivos del milenio debían ser todos esos? ¿No hemos hablado de que se apoya desde allí el nuevo orden mundial? Pues ya la cosa se iba preparando. Vamos a ver más. Naciones Unidas, ya el 15 de abril, ya estamos en el momento de la visita del Papa. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo hoy que la erradicación de la pobreza, el cambio climático y el diálogo entre civilizaciones centrarán su reunión el viernes con Benedicto XVI. ¿Qué pinta el cambio climático con la reunión de Benedicto XVI? ¿Recordáis que tenemos pendiente hacer una charla en profundidad sobre el pretendido cambio climático? Pues allí vamos a desglosar todo esto. Pero fijaros cómo los argumentos salen desde la ONU y se entabla relación con el Papa. El cambio climático. Esto que nos están machacando tan continuamente. ¿Avanzamos?
En los tiempos que corren afrontamos muchos desafíos y necesitamos el firme apoyo espiritual del Papa. Y esto lo indicó Ban Ki-moon. La ONU, el mundo, necesita el firme apoyo espiritual del Papa. Impresionante, ¿eh? Son las palabras del presidente de la ONU. Un coreano, por cierto. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a empezar a sorprendernos un poco. Además de dirigirse a la Asamblea General, Joseph Ratzinger pasará por la sala de meditación de la institución multilateral. Y esto que veis a la derecha, que está dentro de este edificio, es precisamente esa sala de meditación. ¿Pots avançar un moment? No, torna enrere, sisplau. No os lo he adjuntado aquí. Si queréis, os lo pondré a vuestra disposición. Hay escritos donde se detalla en profundidad todo lo que aparece en esta sala, sus medidas, sus formas, etcétera, etcétera. Yo solo os avanzo una cosa. Esta piedra que hay aquí, tan oscura, es una piedra que decimos, ¿y qué pinta aquí? Y ese cuadro que está al fondo, abstracto, y esa forma que tiene la estancia, no sé si os fijáis en su forma. Fijaros, la foto está tomada desde aquí delante y vemos lo que nos da sensación de perspectiva, que precisamente por los lados se va cerrando en forma triangular. Pero donde debería converger la arista de ese triángulo, nos encontramos que hay un cuadro extraño que evita que nosotros tengamos esa culminación de ese triángulo. Pero que mentalmente tú sabes que la habitación es en forma triangular. ¿Por qué estas formas? ¿Por qué estos símbolos? ¿Sabéis? Cuando empezamos a analizar estos detalles, ya os lo digo, os lo pasaré, veréis cómo todo esto tiene unas connotaciones impresionantemente espiritistas. Espiritistas, unidas a asunto cabalístico y masónico. Y allí es donde fue precisamente el Papa. ¿No os recuerda eso precisamente, un altar de sacrificios? Hay muchos detalles que podríamos hablar sobre esto, pero allí es donde fue el Papa. Recordad esto y si queréis, buscad datos, los encontraréis. Es impresionante. Vamos a seguir avanzando. Ya en la ONU dice, las Naciones Unidas encarnan la aspiración a un grado superior de ordenamiento internacional. ¿A qué suena esta frase? ¿No es a nuevo orden mundial? Es prácticamente lo mismo, en otras palabras. Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis del 43, inspirado y gobernado por el principio de subsidiariedad y, por tanto, capaz de responder a las demandas de la familia humana mediante reglas internacionales vinculantes y estructuras capaces de armonizar el desarrollo cotidiano de la vida de los pueblos. Solo se puede desarrollar cotidianamente la vida de los pueblos en armonía a través de eso, de las Naciones Unidas que encarnan esa aspiración de lo que sería el nuevo orden mundial. Qué mensajes tan impresionantes, sabiendo lo que hemos visto hasta ahora en las conferencias. Vayamos avanzando. Ciertamente, cuestiones de seguridad, los objetivos del desarrollo, la reducción de las desigualdades locales y globales, la protección del entorno, de los recursos y del clima, requieren que todos los responsables internacionales actúen conjuntamente y demuestren una disponibilidad para actuar de buena fe, respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más débiles del planeta. El Papa mismo está hablando directamente por cuestiones de seguridad. ¿Cómo están limitando ya la individualidad? Precisamente por la problemática de la seguridad. Tiene que haber seguridad, por tanto se recorta libertad individual. Bueno, es lo que siempre ha hecho el papado, pero eso es lo que va a hacer, bueno, dentro de poco de un modo más fuerte aún. Y estad atentos a las noticias, porque están pasando cosas muy impresionantes de control de la población. Y están pasando en varios países. Si podéis, buscad esas cosas, porque es lo que se está preparando ya y aplicando ya.
Y fijaros otra vez cómo nos habla de la protección del entorno, de los recursos y del clima. El medio ambiente y el clima, otra vez, vinculado al papado. En el contexto de las relaciones internacionales es necesario reconocer el papel superior que desempeñan las reglas y las estructuras intrínsecamente ordenadas a promover el bien común y, por tanto, a defender la libertad humana. Dichas reglas no limitan la libertad, por el contrario, la promueven cuando prohíben comportamientos y actos que van contra el bien común, obstaculizan su realización efectiva y, por tanto, comprometen la dignidad de toda persona humana. En nombre de la libertad debe haber una correlación entre derechos y deberes, por lo cual cada persona está llamada a asumir la responsabilidad de sus opciones tomadas al entrar en relación con los otros. O sea que lo que nosotros hagamos afecta drásticamente a los demás. Por tanto, o hacemos todos y seguimos todos las mismas reglas, o si alguien crea malestar, porque no está de acuerdo con ese juego, ya sabéis lo que le va a tocar. Ya eres malo, directamente. La actividad de la organización. Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Nunca mejor dicho, por el hombre. Pero yo no quisiera que os perdierais este pequeño apartado donde dice todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos. Porque si no lo hace una propia nación, ¿quién debe hacerlo? Iremos viendo la respuesta. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están a la base del orden internacional, otra vez el nuevo orden mundial, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía. Al contrario, es la indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real. Por tanto, donde ellos consideren que no se está haciendo lo que se debe, ellos tienen pleno derecho a intervenir, no importa la nación que sea. Sigamos. El principio de la responsabilidad de proteger fue considerado por el antiguo Ius Gentium como el fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia los gobernados. En tiempos en que se estaba desarrollando el concepto de estados nacionales soberanos, fijaros esto, el fraile dominico Francisco de Vitoria, calificado con razón como precursor de la idea de las Naciones Unidas, describió dicha responsabilidad como un aspecto de la razón natural compartida por todas las naciones y como el resultado de un orden internacional cuya tarea era regular las relaciones entre los pueblos. Por tanto, ¿de dónde se dice que es precisamente idea de donde está sacada la ONU? ¿Dónde se fundamenta? Pues en un fraile dominico. ¿Quiénes eran los frailes dominicos? ¿Quiénes fueron los máximos inquisidores y que promovieron la Inquisición? Los dominicos. Y aquí parece que los dominicos, en este caso, este personaje, es el promotor de un bien humano total. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a pasar a la siguiente. Pero ya veis la base de la ONU, ¿dónde está? En el papado. ¿Puedes cambiar? Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe permitir que esta vasta variedad de puntos de vista oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana, sujeto de estos derechos. Fijaros, si por circunstancias alguien no cuadra en lo que ellos dicen, y está hablando incluso por asunto religioso,
¿qué va a pasar? Más claros ya no pueden ser. Sigamos avanzando. ¿Sí? ¿Paramos un momento ahora? Bueno, podéis estirar un poco las piernas. Ya me avisarás, ¿no? ¿Has cambiado la imagen? No. Igual que bien. Vale. Ya me avisarás. Vale. ¿Cambias? Vale. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. Fijaros una vez más como vuelve a decir que nada de vivir la religión como algo tímido, sino que debe ser algo como de dimensión pública. Pero claro, ya vemos qué tipo de religión es la que nos están marcando en la religión. Entonces, esa va a ser la forma de construir ese nuevo orden social, ese nuevo orden mundial. Hacer lo que ellos dicen, por supuesto. Vemos aquí la aclamación que tuvo el Papa en la fotografía. Sí, por supuesto, este movimiento de brazos siempre está sacado. Fijaros, recordáis, los que sois de Brasil, recordáis que tenéis una estatua, ¿no?, de un Cristo que está en esta posición, precisamente. Claro, estas formas de hacer tienen el porqué. La Iglesia se alegra de estar asociada con la actividad de esta ilustre organización, a la cual está confiada la responsabilidad de promover la paz y la buena voluntad en todo el mundo. Aquí ya no hay tapujos. La Iglesia se alegra de estar asociada con esta organización ilustre. Y cuando está asociada la Iglesia en algún sitio, pensad que no es una asociación sencillamente de, bueno, estamos con vosotros y ya está, sino que donde ellos están, ellos mandan. ¿Os dais cuenta a quién está sirviendo la ONU? ¿Avanzamos? Esto fue publicado también en el periódico El Mundo, el viaje más urgente para Benedicto XVI. Si ampliamos un poco, vamos a ver la siguiente. Cuando en la campaña electoral de 1928 un católico, Al Smith, se presentó ante la presidencia, los ataques más duros contra su candidatura vinieron de los sectores protestantes y el Ku Klux Klan. Han pasado los años y hoy 5 de los 9 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos son católicos. 6 de los precandidatos que comenzaron la carrera electoral de 2008 para la presidencia también. Y nadie se extraña de que el oponente más fuerte que tuvo George W. Bush en sus aspiraciones presidenciales fuera el católico John Kerry. De hecho, casi 70 millones de estadounidenses son católicos. ¿Recordáis que en una de las primeras conferencias hablamos incluso a qué grupo pertenecía John Kerry? Lo sacamos de un recorte de La Vanguardia, de un periódico serio, que también a su vez estaba extraída de un libro que se escribió con documentación plena, que demostraba que tanto Bush como Kerry pertenecían a la misma orden Skull and Bones. Y teóricamente uno es católico y el otro no. Pero ya veis el peso de los católicos. Pero siempre hay algo que une, y es las sociedades secretas. Vamos a seguir viendo más. Al comprobar el lleno hasta la bandera del aula de plenos del Palacio de Vidrio de las Naciones Unidas, los 5 minutos de aplausos de los asistentes, 5 minutos de aplausos, y la repercusión del discurso de Benedicto XVI, nadie diría que hace unos años una serie de ONGs interesadas en el control de natalidad vía aborto desataran una campaña contra la Santa Sede para despojarle de su estatuto de observador permanente ante las Naciones Unidas. Antes era solo eso, observador permanente, antes. ¿Sigamos? En julio del 2004, la misma Asamblea General a la que Benedicto XVI acaba de dirigirse, aprobará por unanimidad una resolución que no solo confirmó, sino que reforzó la presencia de la Santa Sede en la ONU. Precisamente por ello, el inicio de su mensaje ha sido manifestar su estima
por una organización que debe cada vez más ser un signo de unidad entre los estados e instrumento al servicio de toda la familia humana. Ya veis cómo ha cambiado el estatus del Vaticano en la ONU. En esos encuentros el Papa ha subrayado la necesidad de defender la verdad objetiva por encima de la fragmentación a que tiende la conciencia humana. Según me ha parecido entender, es la implícita idea de que cuando se vive en la verdad, se puede cambiar lo que en la historia parece inmutable. Ahora parece que en nuestra sociedad laica, que todo el mundo pasa, no quiere saber nada de religión, pues ya veis, lo que parece incambiable va a serlo, va a cambiar. De ahí su grito de alarma a los líderes cristianos de Nueva York. El laicismo radical arruina la verdad de la trascendencia, buscando siempre los puntos de unión en una sinagoga de la ciudad de los rascacielos. Ha subrayado con elegancia el hecho conmovedor de que Jesús, siendo joven, escuchó las palabras de la Escritura y rezó en un lugar como este, en una sinagoga. Fijaros cómo juegan en la unión, qué argumentos utilizan. Un momento interesante si se piensa que el Papa es, a su vez, la primera autoridad moral de la tierra. Ni lamas ni historias. El primero y único líder de la moral, ¿quién es? El Papa. Al día siguiente celebraba el presidente un desayuno de oración con católicos y subrayó el privilegio que supuso para él poder conversar con el Santo Padre en el estudio oval. Desveló algo de la conversación al definir a Benedicto XVI como un líder valiente en la defensa de las verdades fundamentales. Pues ya vimos que las verdades fundamentales del papado no son las de la Biblia, precisamente, ¿verdad? Una síntesis del mensaje radical del Papa en Estados Unidos podría ser el que hace años Ratzinger dejaba por escrito en un libro, precisamente en referencia indirecta al gran país que acaba de abandonar. Apartarse de las grandes fuerzas morales y religiosas de la propia historia es el suicidio de una cultura. Casi nada. Está diciendo de que o se vuelve a la moral y la religión o todo va a terminar fatal, según ellos. ¿Y quién escribe esto? Rafael Navarro Valls, catedrático de la Universidad Complutense y autor del libro sobre el Vaticano y Estados Unidos del poder y de la gloria. ¿Os suena, no? Navarro Valls. ¿No suena de nada? Bueno, estaba vinculado a hablar públicamente, era el portavoz del Vaticano. Vaticano-ONU. Benedicto XVI destaca la labor de promoción de paz y justicia que hace la ONU. El Papa Benedicto XVI reconoció hoy la labor de promoción de paz y justicia que hace la ONU. Y si seguimos avanzando, vamos a parar precisamente a este trozo que está en rojo. Pero yo quisiera leer un poco antes. En el último párrafo nos dice, tras destacar el énfasis que los debates internos del organismo están atribuyendo a la responsabilidad de proteger, el Papa subrayó que este concepto está siendo reconocido como la base moral de la tarea de los gobiernos, el proteger, y reconoció el papel que desempeña la ONU en el trabajo de vigilar cómo estos protegen a sus ciudadanos. Benedicto XVI concluyó sus palabras reiterando el apoyo de la Iglesia Católica y de la Santa Sede a la organización, a la ONU. Esta es la primera visita de un jefe de la Iglesia Católica a la ONU en 13 años. Otro 13. Casi nada. Y ahora no os perdáis lo que vais a ver. Despedida del Papa desde el estadio de los Yankees en Nueva York. ¿Sabéis? Es impresionante cuando uno empieza a estirar del hilo y se da cuenta que este estadio está vinculado a los jesuitas. Pero yo no quisiera que os perdierais lo que vais a presenciar ahora por nada de este mundo. ¿Veis? En esto que parece un desfile de moda sobre una plataforma, sobre una pasarela, no es tal, por supuesto. ¿Os dais cuenta de lo que aparece al lado? Vemos unas cosas como unas rayas, ¿no? Negras, amarillas, blancas. Ellos no lo pisan, pasan alrededor, saludando toda la comitiva. Vamos a ver ahora. Esto es visto aéreamente. Suelo del estadio. Y fijaros en esto. Inmensa representación del astro rey sobre un fondo oscuro, repartiendo sus 36 rayos. Si veis, son en
blanco y en amarillo, sobre el fondo negro. Hay 36 rayos, que es 2 veces 18, que es otra forma de representar el 666. 6 más 6 más 6 potenciado al cuadrado. O también podría ser 6 por 6, 2 seises. Y su contorno era un perfecto hexágono, que es otra forma de representación del 6. Con lo cual ya tenemos, pues eso, los 3 seises, como hicieron en tiempos antiguos en escudos papales esculpidos. Os diré más, esto lo vamos a enseñar en la próxima conferencia del 666, cómo utilizaron los hexágonos y las abejas para simbolizar el 6. La gente no se estaba dando cuenta y tenían bajo símbolos en ese estadio el 666. Es impresionante. Pero no termina todo aquí. ¿Avancemos? ¿Veis lo que estaba en el centro de la imagen? En el centro de ese sol. Pues precisamente el sol, que ya hemos visto que es el símbolo de Lucifer, estaba el escudo del Vaticano. Con lo cual, precisamente, queda claro quién le da el poder al papado. En el centro de Lucifer. ¿Qué día adora el Vaticano? El domingo, ¿no? El día del sol. Y todas las culturas, ¿a quién adoran? Al sol. Y hemos visto como precisamente el sol era el símbolo de que se adoraba a un personaje impresionante, pero que no era Dios, el Dios cristiano, sino que era Lucifer. Y con este juego de símbolos están marcando sus pautas. Y no queda todo aquí. Vete esta toma ahora. Fijaros dónde está el altar. ¿Lo veis? Aquí arriba. Ho pots assenyalar amb el ratolí una mica perquè la gent no ho vegi? ¿Veis? Esto es el altar donde estaba sentado el Papa, ¿no? Como dice este texto, está lógicamente elevado, pero ¿veis que el escalón forma una línea horizontal, este primer escalón? Mirad cómo queda delimitado en sus dos extremos por unas líneas oscuras que, si las prolongamos, forman un perfecto triángulo piramidal y en cuya cúspide del vértice superior se aposenta el trono papal. ¿Es otra casualidad eso? El trono papal, situado en el lugar que le correspondería al ojo que todo lo ve, en la pirámide Illuminati del billete de $1. Tanto monta, monta tanto. Donde estaría el ojo de Horus, Lucifer, está el trono del Papa en la pirámide. Y en el sol, donde estaría el centro, que es Lucifer, está el escudo del Vaticano. Es impresionante. Con símbolos os lo están diciendo todo. ¿Lo veis claro ahora? Y esto estaba delante de todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo explican ellos el significado de estos símbolos? Sencillamente no dicen nada. La gente que está alrededor y lo ve, no se pregunta. Claro, no se enteran. La gente no se entera porque desconoce el lenguaje cifrado que ellos utilizan. Por eso nosotros, como dice Ellen White, lo que más teme Satanás es que nosotros conozcamos sus designios y sus planes. Porque si sabemos ese código cifrado que ellos utilizan, sabemos lo que están cantando a voces. Pero solo para los que conocen. Entonces, si tú vas viendo sus símbolos, te das cuenta, una vez más, de que quien está dirigiendo el Vaticano no es el Dios cristiano, precisamente, sino todo lo contrario. Y veis, una vez más, cómo, precisamente, todo va unido con el sistema de sociedades secretas. Vamos a ver la siguiente. Fijaros ahora en este montaje tan maravilloso. ¿Os queda más claro así? Vamos a ver la siguiente. ONU y cambio climático. Aparecido en el periódico de Puerto Rico, El Nuevo Día, domingo 13 de abril. El ambiente es un asunto que nos concierne a todos, no importa nuestra denominación religiosa, creencia filosófica o explicación del cosmos. Es una oportunidad maravillosa para dejar a un lado las diferencias y el legado de intolerancia que marca la historia de las religiones. Diferentes... Vale. Y ahora, ONU y cambio climático, periódico de Puerto Rico, El Nuevo Día, domingo 13 de abril.
El ambiente es un asunto que nos concierne a todos. No importa nuestra denominación religiosa, creencia filosófica o explicación del cosmos. Es una oportunidad maravillosa para dejar a un lado las diferencias y el legado de intolerancia que marca la historia de las religiones. Diferentes caminos conducen al Creador, sea Jesucristo, Buda, Mahoma, la energía primordial, la Madre Tierra o como lo llamemos. Las religiones tienen mayor longevidad que los gobiernos y los líderes mundiales. Pueden entonces proveer continuidad a los esfuerzos a favor del futuro de la Tierra. Fijaros que como excusa sobre el cambio climático que afecta absolutamente a todos y a todas las religiones pueden trabajar conjuntamente. ¿Recordáis el ecumenismo? Pues ya veis cosas que van a provocarlo o a propiciarlo más. ¿Avanzamos? Sacerdotes, ministros, chamanes, rabinos, monjes tibetanos, curanderos, indígenas, todos ven en la naturaleza una fuente de paz y de vida. Unámonos en tolerancia siguiendo el llamado de las Naciones Unidas y de los líderes religiosos más notables del mundo en un esfuerzo global por salvar el planeta. Tal vez así encontraremos nuestra propia salvación. Impresionante cómo están uniendo todos los grandes líderes mundiales bajo este mismo mensaje, ¿eh? El vínculo de las religiones con el ambiente no es nuevo. Ha existido prácticamente desde que el hombre es hombre. Pero en este momento histórico, ante la crisis del cambio climático, toma mayor relevancia. Las Naciones Unidas han presentado un programa abarcador de 3 años y medio de duración que comenzará en 2009 desde el castillo de Windsor. Este une a las mayores religiones del mundo en el esfuerzo de atajar el calentamiento global y promulgar la protección de los recursos naturales. Respecto al castillo de Windsor podríamos hablar también bastante del tema, pero lo vamos a dejar aquí. Pero ya veis cómo se prepara todo bajo el título del cambio climático. Siguiente. Elena White escribe en El conflicto de los siglos: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea obligatoria. ¿No os habíais percatado aún de lo que hay detrás del cambio climático? Eso va a acarrear desgracias, grandes calamidades. Y sabéis, hay otras citas de ella que aún sigue diciendo que las personas que digan que el domingo no es el día de reposo y que no quieren hacer caso de eso y que el sábado es la señal del pueblo de Dios, van a sufrir esa intolerancia y esa persecución religiosa. Y eso es profecía, y eso es algo que se está preparando ahora. Guardar un día u otro no es cosa de poca monta, es sumamente trascendental. Y va a llegar a ser obligatorio guardar el domingo. Y vemos como todo lo que hemos visto en la sesión de hoy, precisamente prepara el terreno para eso. Y empalma un poco con la primera cita, una de las primeras que hemos visto. Siguiente vista. Y esto es un texto bíblico. Apocalipsis 11:18. Fijaros qué texto tan impresionante. Y se airaron las naciones. Esto quiere decir conflicto bélico. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. A los santos y a los que temen tu nombre. Recordad que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, no la gente que está arriba de un altar. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Cambio climático. El hombre destruye la tierra. Se nos está diciendo, nosotros somos los culpables porque todos vamos en coche, todos contaminamos. Pues Dios va a venir a destruirnos en su segunda venida, que es de lo que habla este texto. ¿Se está refiriendo a esto? A que Dios va a destruir hasta su pueblo, hasta que los que guardan el sábado incluso, porque estamos destruyendo la tierra. ¿O se está refiriendo a alguien que está provocando ese cambio climático y son estas organizaciones de las que hemos estado hablando? ¿Cómo cambia la cosa? Y Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. No os creáis lo del cambio climático de un modo tan fácil. Alguien está detrás de eso. Y es los personajes que hemos visto hoy. Especialmente, ya lo veis, portada del Time, además. Siguiente. Benedicto XVI, Superstar. Su visita eclipsa la de Gordon Brown. No lo he dicho yo antes.
porque sí, esto está sacado de prensa, ya lo veis. Sigamos avanzando. El viaje del Papa ayudó a recuperar la confianza de los 65 millones de católicos estadounidenses tras los escándalos sexuales. 65. Pero en su viaje a Estados Unidos lo ha hecho mejor de lo que se esperaba. Ayer logró concentrar a más de 57.000 fieles en el estadio de béisbol de los Yankees, como colofón a una gira marcada por los baños de masas y una cálida conexión con el público. Su visita acaparó la atención de toda la prensa y eclipsó la del premier Gordon Brown. Casi desconocido aún para los más de 65 millones de católicos de Estados Unidos, un 23% de la población según datos estadísticos, y gracias sobre todo a la inmigración que vienen de los países latinos de América, el auge del catolicismo está ahí. Se enfrentaba a la difícil tarea de recuperar la confianza perdida tras diversos escándalos sexuales. Lo grave, más allá de los abusos de varios sacerdotes pederastas, era cómo los obispos habían intentado ocultar la situación. ¿Dónde van? Vamos a avanzar. En ellos ha tenido tiempo para solicitar primero a George Bush y luego ante la ONU un mayor peso de la diplomacia en la resolución de los conflictos internacionales, así como para pedir paz desde la zona cero de Nueva York. ¿Avanzas? También para reunirse con representantes de otras religiones y realizar una histórica visita a una sinagoga. Y, por supuesto, para llamar la atención de dos sectores clave. Por un lado, los inmigrantes, que constituyen un 45% de los católicos en Estados Unidos, y por quienes intercedió ante el presidente Bush. Por otro, los jóvenes, dispuestos a recibirlo como una estrella de rock. Y no solo los jóvenes, yo diría que hasta las monjas, lo habéis visto antes, ¿no? El encuentro con 20.000 de ellos el sábado por la tarde, etcétera, etcétera. Y esta es la portada de la revista que os decía, Alfa y Omega, del semanario católico. Benedicto XVI convence en América. Y la democracia solo puede florecer con la verdad. Éxito rotundo en el 8º viaje apostólico del Papa fuera de Italia. Benedicto XVI toca el corazón de la tierra de la libertad. Y arriba aún dice, con palabras y gestos Benedicto XVI ha tocado el corazón de los estadounidenses. Los medios de comunicación han seguido su visita minuto a minuto y todos sus interlocutores han quedado conquistados. Casi nada. Tampoco ha pasado desapercibido la visita del Santo Padre a una sinagoga en la Gran Manzana, la ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel. Ah, caray, ¿por qué fue allí? ¿Sigamos? ¿Torne? Cuando llegó a esa ciudad para dormir en la Nunciatura Vaticana ante las Naciones Unidas. Es curioso, ¿eh? El edificio de Naciones Unidas, que sabemos lo que es, pero ¿quién está justo delante? La Nunciatura Vaticana. No está muy lejos, ¿no? Y todo esto a pesar de que las medidas de seguridad eran superiores a las que se despliegan para proteger al mismísimo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene este personaje? ¿Sigamos? De la vergüenza a la esperanza. En la historia de la Iglesia en los Estados Unidos habrá un antes y un después de esta visita. Bueno, vamos hasta abajo. Debemos reafirmar con urgencia los valores que sostienen la sociedad a fin de ofrecer a jóvenes y adultos una sólida formación moral, dijo el Papa. Y en particular llamó la atención sobre la exaltación mediática de la pornografía y de la violencia. El peso de la moral, recordadlo, en esto se van a basar. ¿Ves? La Iglesia en América conocerá una nueva primavera. Vaya frase. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca le agradeció el que en estos 3 años de pontificado que el Papa cumplió en Estados Unidos se haya convertido en la conciencia moral de la humanidad para superar el relativismo moral que niega la existencia de valores morales objetivos. O sea que el Papa, ya veis en qué se ha convertido, en la conciencia moral de la humanidad. ¿Avanzan? Un momento, ¿puedes tirar un momento atrás? Esto está sacado de esta página, ved cómo llegó un momento en que incluso tenía contacto directo con los niños, ¿no? Porque lo están considerando un auténtico líder. Lo que encuentro fascinante en los Estados Unidos, confesó, es que comenzaron con un concepto positivo de laicidad. Porque este nuevo pueblo estaba formado por comunidades y personas que habían huido de las iglesias de Estado y querían tener un Estado laico, secular,
que abriera posibilidades a todas las confesiones, para todas las formas de ejercicio religioso. El propio Papa está diciendo cómo nació Estados Unidos, pero no dice como consecuencia de ser perseguidos por la Iglesia Católica, sino iglesias de Estado, ¿vale? Queda todo ya más camufladito. Así nació un Estado intencionalmente laico, eran contrarios a una Iglesia de Estado. Reconocéis cómo la Constitución de los Estados Unidos separa la religión del Estado. Y él lo dice, fue creado así. Pero laico, puesto una enrere, sisplau. Pero laico debía ser el Estado precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que puede vivirse solo libremente. Y así encontramos este conjunto de un Estado intencional y decididamente laico, pero precisamente por una voluntad religiosa para dar autenticidad a la religión. Con lo cual él gira toda la vuelta para decir que en el fondo el peso de autenticidad de la religión debe estar de lleno en ese país. Ya veis cuál religión es la que se quiere predominar. ¿Seguimos? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la que se cumplen 60 años, en la que han confluido, dijo ya el Papa en el avión, camino de América, diversas tradiciones culturales y sobre todo una antropología que reconoce en el hombre un sujeto de derecho precedente a todas las instituciones, con valores comunes a respetar por parte de todos. Y en su discurso ante los representantes de los pueblos de la tierra subrayó cómo estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Por tanto, lo que ellos dicen, teóricamente está en el corazón de todo ser humano. Y quien no crea que eso está en el corazón de cada ser humano, esa ley natural, está en divergencia con ellos. Por tanto, medidas se tendrán que tomar. ¿Y cómo no se debe permitir, cediendo al relativismo dominante, que se oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana sujeto de estos derechos? Es preciso tener bien claro que son derechos enraizados en la justicia que no cambia, que son válidos para todos los tiempos y todos los pueblos. Y por tanto, han de ser respetados como expresión de justicia, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad de los legisladores, demasiado a menudo inclinada a dejar que se alejen de la protección de la dignidad humana para satisfacer meros intereses con frecuencia particulares. Por tanto, los dirigentes no tienen que jugar a su juego, sino al suyo. Y lo legal no siempre es justo, decía el Papa en este mensaje. La indiferencia o la falta de intervención de la comunidad internacional puede causar un daño real. Por tanto, la ONU, que es esa gran comunidad internacional, tiene que intervenir. ¿Y dónde tiene que intervenir? Pues en los países que no estén en consonancia con lo que ellos dicen. Y quizás eso os puede hacer pensar un poco en lo que ha pasado en Birmania, esa catástrofe natural. ¿Por qué? ¿Pasan porque sí esas cosas? Hablaremos un poco a fondo de ello en la conferencia del cambio climático. El sucesor de Pedro, según dicen, había mantenido una reunión privada de casi media hora con el secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon. Tras este encuentro, Benedicto XVI estampó su firma en el Libro de Oro de las Naciones Unidas, como símbolo del valor de su presencia y sus palabras. También de manos de Ban Ki-moon recibió una colección de sellos conmemorativos de su visita. Pasaban ya las 11 de la mañana en Nueva York, cuando Benedicto XVI subió a la tribuna de oradores de la ONU. Tenía que ser las 11, claro. ¿Pots avançar? Bueno, esto está escrito por el cardenal primado arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares. El queridísimo y sencillo Papa Benedicto XVI está dando un testimonio conmovedor del Evangelio, de la pasión de Dios por el hombre que es el Evangelio, y mostrando cuál es el camino, no solo para la Iglesia, que está en aquella emblemática nación, sino también para la Iglesia entera, y para todos los hombres, para la edificación de una humanidad nueva, tan necesitada de esperanza y de reconstrucción. Al finalizar su importantísimo y alentador discurso en la ONU, ratificado por el fortísimo aplauso de toda la Asamblea de Representantes de todos los países puestos en pie. Todos los países puestos en pie. ¿Pots ampliar això, sisplau?
Las raíces históricas de Ratzinger estuvieron también muy presentes durante su visita a la sinagoga de Park East, la primera vez que un sumo pontífice visita un templo judío en Estados Unidos. Allí estrechó la mano del rabino Arthur Schneier, que escapó de la persecución nazi en Europa y de las cuales ahora se nos presenta a Joseph Ratzinger como una víctima adolescente cogida por fuerza al nazismo, ¿no? Militando entre sus filas. Un viaje difícil para el Papa. Y bueno, aquí vemos otra vez la recepción. ¿Puedes tornar a clicar? Vamos a seguir avanzando. Bush con el que mantiene, ¿qué decía? ¿Con el que mantiene qué? Una evidente corriente de simpatía que es mutua. Y ahora no quiero que os perdáis esta noticia. Ya no tiene nada que ver con lo que el Papa ha hecho en Estados Unidos, pero la he querido poner para que veáis el juego doble de moral del Vaticano. Sacado del país, 16 del 3 del 08. Cuando el dinero es inversión y no pecado, la Iglesia rentabiliza el cepillo a través de sociedades financieras que actúan en bolsa. ¿Y sabéis de qué exactamente? ¿Puedes tornar para atrás? A ver si nos sale ahora la imagen. La Iglesia Católica acaba de calificar como pecado acumular excesivas riquezas, pero la jerarquía eclesiástica no renuncia a utilizar los instrumentos financieros precisamente de los millonarios, como las polémicas sociedades de inversión de capital variable, SICAV, con una fiscalidad más que atractiva. Estas sociedades, gestionadas por profesionales, tratan de rentabilizar en bolsa parte de los fondos de la institución católica sin guiarse por otros criterios que los meramente financieros, lo que no excluye, por ejemplo, comprar acciones de empresas farmacéuticas aunque fabriquen anticonceptivos. ¿Y quién dice anticonceptivos no? El Vaticano. ¿Y dónde invierten el dinero? Qué doble moral, ¿eh? Qué doble moral. Y bueno, y luego escándalos financieros en los cuales se ha visto inmerso, ¿no? Bueno, pues otro día daremos una conferencia exclusivamente para sacar un entramado que poca gente conoce. Cómo precisamente todas las vestimentas y las cosas que hacen, la liturgia, están sacadas no del cristianismo, sino de la mística babilonia, de la adoración al Dios Sol. Pero eso lo veremos en su momento. Porque nadie se pregunta jamás por qué tienen que ir de rojo. ¿Es porque les gusta ese color? ¿Por qué el Papa lleva una mitra sobre su cabeza con una extraña forma? ¿Es porque no le gusta llevar boina? ¿De dónde sale todo eso? Algún día hablaremos de ello, si Dios quiere. Seguimos avanzando. ¿Ves? El poderío económico de la Iglesia Católica se refleja en sus edificios y en sus cuentas corrientes. Y está sacado de Reuters, que Reuters, sabéis que es una agencia de información, además, perteneciente a la masonería. El dinero de la Iglesia, evolución de la aportación de los fondos públicos, han ido creciendo, aunque se nos vende la cuestión de que parece ser que cada vez recibe menos dinero, ¿eh? Y empresas donde invierten las principales SICAV con participación del clero español. Y fijaros en este trozo. Además, Vigram Premier, en la parte de la cartera destinada a rentas variable extranjera, tiene acciones de Pfizer. Esta inversión ha levantado la polémica, puesto que la farmacéutica estadounidense es el fabricante de Viagra y de anticonceptivos como Depo-Provera. Semejante estrategia de inversión iría en contra de la doctrina moral y sexual que promueven desde el Vaticano. Y ahora, fijaros, este periódico se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal con la intención de aclarar estas inversiones, ¿no?, realizadas por la SICAV, donde hay participación religiosa. Sin embargo, ningún miembro del máximo órgano de la Iglesia en España ha querido hacer declaraciones. Dicen estar centrados en la próxima campaña de la declaración de renta. Y así lo solucionamos todo. Y ahora fijaros en esta otra noticia, a ver si nos da tiempo a verlas todas. Bush espera reforma democrática, ¿dónde? En Medio Oriente. Egipto, Israel, ha recibido elogios del presidente estadounidense.
Egipto era la población de donde está sacada la noticia. Israel ha recibido elogios del presidente estadounidense George Bush, mientras el mundo árabe obtuvo el domingo una prédica severa para que amplíe las libertades y aísle a los países que patrocinan el terrorismo, porque dijo, rezagan a la región. Esta es la visita reciente del 18 de mayo de Bush a Israel. Y sigue diciendo, ha llegado el momento para que las naciones en el Medio Oriente abandonen esas prácticas y traten a su población con la dignidad y el respeto que se merecen. Y como hemos visto antes, esto lo dice después de salir de la ONU el Papa y hacer ¿qué? Pues decir que la ONU debe intervenir donde no pasen por el aro. ¿Os dais cuenta? ¿Y en qué zonas se está refiriendo? Próximo Oriente. ¿Recordáis la profecía de Daniel 11? Los que tenéis los DVDs, consultad esa profecía, porque todo va cuadrando. ¿Van? Bush presentó a gobernantes del Medio Oriente una larga lista de tareas: hacer sus economías más diversas, competitivas y abiertas a los empresarios, aplicar reformas políticas que generen en los países gobiernos democráticos y no solo simulaciones, permitir la libertad de información y el imperio de la ley, mejorar la educación, garantizar una participación mayor de las mujeres en la sociedad, todo suena muy bonito, ¿eh? Y retraerse la influencia negativa de estropeadores como Irán y Siria en el punto de mira. Hay mucho que hacer, pues el futuro está en sus manos y la libertad y la paz están a su alcance. El mensaje estuvo dirigido a los países de la región donde los sistemas políticos y civiles están lejos de ser libres, como Egipto, el anfitrión del encuentro que fue casi el único mencionado en las críticas. Y Daniel 11 cita a Egipto. Sigo esperando que Egipto pueda encabezar a la región en la reforma política, dijo Bush. Israel no tuvo una reprimenda pública cuando Bush pasó 2 días en ese país durante la celebración del 60 aniversario de su existencia. El contraste podría reforzar la noción entre los árabes de que Bush avala en gran medida la actitud israelí en el añejo conflicto del Medio Oriente y de que Washington no apremia a Israel con la fuerza suficiente para que ceda en asuntos que molestan a los palestinos y obstaculizan un posible acuerdo. Y mirad esta. 12 de mayo de este año, 2008. El Papa pide a Israel una mayor libertad de movimiento para los palestinos. Vamos al párrafo en rojo. La Santa Sede reconoce la legítima exigencia de seguridad y de autodefensa de Israel y condena con firmeza cualquier forma de antisemitismo y al mismo tiempo considera que todos los pueblos tienen derecho a las mismas oportunidades para prosperar, dijo el Papa en su discurso. Casi nada. Legitima a Israel para que se defienda como sea, de quien sea. Y eso no se hace con tirachinas ni diciendo, ay, apártate. ¿Entendéis? Estamos hablando de armamento y estamos hablando de conflicto bélico. Y ya sabéis en qué zonas. Y ahora no os perdáis lo que viene. ¿Veis que hay unas palabritas en azul? Vamos a leer antes de terminar con esto. El obispo de Roma agregó que, en consecuencia, pedía al gobierno israelí aliviar los sufrimientos de los palestinos, concediéndoles la libertad necesaria para moverse en su vida diaria, incluidos los viajes a los lugares santos. Y atención ahora, y que puedan gozar de mayor paz y seguridad. Quedaros con esta frase, estas 3 palabritas. El Papa Ratzinger felicitó al nuevo embajador por el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel. Fijaros otra coincidencia, ¿eh? Todo alrededor del 6. Y dijo que la Santa Sede da gracias a Dios porque se han cumplido las aspiraciones del pueblo judío de tener una casa en la tierra de sus padres y espera ver pronto el momento en el que finalmente se logre una paz justa que resuelva el conflicto con los palestinos. ¿Ya veis? ¿Por qué está tan interesado él en que eso se solucione? El pontífice abogó por desarrollar las relaciones bilaterales establecidas hace 15 años y abogó por una rápida conclusión de las negociaciones entre la Santa Sede e Israel en materia fiscal y se resuelva el problema de los visados al personal eclesiástico católico. Benedicto XVI subrayó el deseo de la Iglesia Católica de proseguir con su misión religiosa, educativa, moral y caritativa en la tierra donde nació hace 2000 años. El Papa también se refirió a la presencia de los cristianos en Tierra Santa. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero en el párrafo anterior está diciendo que la Iglesia Católica surge ¿de dónde? De Israel. ¿Y de qué sitio en concreto? ¿Dónde murió Jesús? Jerusalén. De ahí la importancia. Recordemos, la profecía dice que el Vaticano tiene que ir a algún sitio, se va a desplazar y va a ser en Jerusalén. Y ahí está el terreno preparándose. El Papa también se refirió a la presencia de los cristianos en Tierra Santa y abogó para que se les den garantías y esperanzas en un futuro de paz y seguridad.
y no tengan que verse obligados a abandonar la tierra donde nació Jesús debido a esa inseguridad. El obispo de Roma manifestó que los cristianos contribuyen a la paz en Tierra Santa y desde siempre han mantenido buenas relaciones con los judíos y los musulmanes, y su presencia puede contribuir a sanar las divisiones entre las dos comunidades. Paz y seguridad. ¿Os habéis fijado en estas palabras? Vais a ver qué trascendencia van a tener ahora. Esto es una Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, epístola escrita por el apóstol Pablo, versículo 3. Hablando del tiempo del fin, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Os dais cuenta de que estamos en el último tiempo de la historia de la humanidad? ¿Os dais cuenta de que paz y seguridad es una frase que aquí ha salido ahora, preparando una situación en el Próximo Oriente, básicamente en Israel, pero que ha habido otros mandatarios desde hace muy pocos años para acá que están utilizando las mismas palabritas? Estas tres, precisamente, paz y seguridad, y todos son dirigentes. Se está preparando la situación previa para que este texto se cumpla. Por tanto, fijaros cómo el ojo profético del apóstol Pablo, inspirado por Dios, 2000 años atrás, estaba clavando el panorama actual. Si esto no lo dirige Dios, ¿quién puede ser? Solo Dios. Por tanto, una vez más, sacamos la conclusión de que las profecías de Dios son las únicas que nos están mostrando el camino y de lo que va a acontecer, pero que nos avisan. Nosotros debemos tomar una decisión. Y eso no es solo una información, es un paso que todos debemos hacer. ¿Ya están? Pues bien, hasta aquí la charla de hoy. Ha sido muy densa, muy cargada de textos, sé que se ha hecho un poco pesado, pero fijaros que todas las cosas que han salido tienen una importancia vital. Y que eso señalaba, como decía el texto, que esto es el último momento final de la historia de la humanidad. La próxima charla ya la haremos dedicada exclusivamente al 666. Hoy hemos visto una parte de ese 666 que ha salido en ese estadio de los Yankees. Pero vamos a ver que eso es solo una de esas partes. Vais a encontrar datos impresionantes que hablan de ello y de cómo esos números son vinculados a Satanás plenamente y quién los utiliza. ¿Recordáis el texto que decía a quién pertenecía ese número? Haced memoria y si podéis repasaros los DVDs, porque esa va a ser la próxima conferencia.